Elisa Montes continuó su ataque implacable, presentando a Leonel como la verdadera víctima, un hombre de negocios respetable, acosado por una mujer desesperada y calculadora. Una mujer, dijo, su voz goteando un falso veneno de compasión, que vive en la más absoluta miseria, no por los caprichos del destino o por una injusticia sistémica, sino como resultado directo de sus propias y continuas malas decisiones a lo largo de los años. Y ahora, al ver el éxito rotundo del señor Torres, un éxito que él ha forjado con sus propias manos, con sudor, sacrificio y una visión inquebrantable, intenta un chantaje emocional de la peor calaña, utilizando sin escrúpulos a dos niños inocentes como peones en su juego sucio y codicioso. La humillación era tan intensa, tan pública, que a Sofía le costaba respirar. Quería gritar que sus únicas malas decisiones habían sido amar demasiado y confiar ciegamente en un hombre que desapareció. Quería levantarse y defender el honor de sus hijos, pero David Leache había hecho prometer que se mantendría en calma, que dejaría que las mentiras se acumularan hasta que su peso las hiciera colapsar por sí solas. La abogada continuó su monólogo, construyendo una narrativa tóxica y convincente para el jurado. Ella no está aquí buscando justicia para sus hijos, como pretende hacerles creer. Está aquí por una venganza personal, fría y calculada, concluyó Elisa Montes, su voz cargada de una indignación teatral perfectamente ensayada. Luego, se giró y miró a Sofía directamente a los ojos, una sonrisa de superioridad dibujada en sus labios. Su palabra no vale nada, Sofía, siempre fue una oportunista. Fue un golpe bajo, una repetición de la humillación íntima, ahora convertida en un veredicto público. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. La publicación de las fotos y el inicio del juicio fueron tan brutales como había imaginado. Aparecían en todas partes, en los kioscos, en las noticias de la televisión, en internet, su rostro convertido en el símbolo de la villana del momento. La narrativa que construyeron fue cruel y unilateral. Sofía era una acosadora desequilibrada, una examante resentida que intentaba extorsionar al respetable y filantrópico Leonel Torres. Su pobreza no se presentaba como una circunstancia trágica, sino como una prueba irrefutable de su fracaso personal y de su carácter inherentemente dudoso. Cada titular era una puñalada en su dignidad, cada comentario en línea un insulto que leía a escondidas por la noche torturándose con el veneno de la opinión pública. La humillación fue total y absoluta. Sus vecinos del páramo, aquellos que antes la trataban con una mezcla de lástima y respeto por su resiliencia, ahora la miraban con recelo, algunos incluso con una hostilidad abierta. ¿Será verdad todo lo que dicen en la tele? ¿Que solo quiere su dinero y vivir sin trabajar? Escuchó susurrar a una mujer en la única tienda del pueblo. La soledad la envolvió como una mortaja helada. Incluso sus hijos sufrieron las consecuencias directas. En la pequeña y humilde escuela rural, otros niños se burlaban de ellos sin piedad, repitiendo como loros las mentiras crueles que oían en sus casas. Mateo llegó un día con un ojo morado después de una pelea. Dijeron que eras una mentirosa mamá. Y los golpeé, le confesó con una rabia impotente que le rompió el alma. Sofía lo abrazó, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Hice todo esto por ellos, y solo les he traído más dolor y vergüenza, pensó, la culpa devorándola por dentro. Justo cuando la oscuridad parecía total, y la rendición una opción inevitable, una pequeña luz de esperanza apareció en el lugar más inesperado. Una mañana, mientras barría la entrada de la choza, un coche viejo y ruidoso, un marcado contraste con los vehículos de lujo de Leonel, se detuvo levantando una nube de polvo. De él bajó un joven de aspecto serio, y con un traje un poco gastado pero limpio. Señora, mi nombre es David. Soy abogado, se presentó, extendiendo una mano que ella dudó en tomar, su desconfianza hacia el mundo exterior en su punto más alto. ¿Quién le envía? ¿Leonel? ¿Viene a ofrecerme otro trato para que me calle y desaparezca? Preguntó ella con una voz áspera, endurecida por la traición. David sonrió con una tristeza genuina. Nadie me envía, señora. De hecho, acabo de dejar un bufete muy importante y prestigioso porque se negaron a dejarme tomar su caso pro bono. Me dijeron que era un suicidio profesional y social enfrentarse al poder de Leonel Torres. La sinceridad en sus ojos, jóvenes pero llenos de una convicción inusual, era innegable.
Yo no tengo dinero para pagarle a un abogado, dijo ella. Su voz apenas un susurro de resignación. No quiero su dinero, señora. Quiero justicia. Creo en la ley como una herramienta para proteger a los débiles, no como un arma para que los ricos aplasten a los demás sin consecuencias. Déjeme ayudarla. Juntos podemos luchar y hacer que se escuche la verdad. Era una oferta increíble, una locura en medio de su pesadilla. Pero en ese momento, Sofía supo que era su única y última oportunidad. ¿Por qué haría algo así por una desconocida?, preguntó ella, todavía incrédula. Porque mi madre también fue una madre soltera que luchó contra todo y contra todos para sacarme adelante, y veo en usted su misma fuerza, su misma dignidad inquebrantable. Por primera vez en semanas, Sofía sintió una oleada de genuina esperanza. No tenemos mucho tiempo, dijo David, sentándose a la mesa coja de la choza, desplegando una carpeta llena de papeles que parecían un laberinto legal. La abogada de Leonel, esa tal Elisa Montes, ya ha presentado una orden de alejamiento permanente y una demanda por difamación en su contra. Su estrategia es clara. Quieren enterrarnos en papeleo y gastos legales hasta que nos rindamos por agotamiento. Necesitamos una contraestrategia. Necesitamos pruebas contundentes, Sofía. Algo más que su palabra contra la suya, porque en un tribunal, la palabra de un millonario, por desgracia, pesa más que la de una mujer sin recursos. Sofía se sintió abrumada de nuevo, la pequeña llama de esperanza vacilando ante la montaña que tenían que escalar. ¿Qué pruebas puedo tener yo? Todo lo que tengo son mis recuerdos, que ellos dirán que son inventados, y mis hijos, a quienes acusan de ser mis cómplices. David asintió con una paciencia admirable. Los recuerdos son un buen comienzo. Cuéntemelo todo. Desde el principio de su relación. Cada detalle, por pequeño e insignificante que le parezca, podría ser la pieza clave que necesitamos. Y así, Sofía comenzó a hablar, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que desenterraba el pasado. Le contó la historia del joven Leonel, del amor puro que compartieron, de las promesas susurradas bajo las estrellas, del terrible accidente de coche que lo cambió todo de la noche a la mañana. El accidente, repitió David, sus ojos iluminándose con interés profesional. Ahí puede haber algo importante. ¿Recuerda cuándo fue exactamente? Sofía rebuscó en su vieja caja de tesoros y sacó el recorte de periódico amarillento y frágil. David lo leyó con una concentración total. Amnesia temporal. Traumatismo craneal severo. Esto es muy importante, Sofía. Esto podría cambiarlo todo por completo. Podría ser la clave para demostrar que no la abandonó voluntariamente, sino que fue cruelmente manipulado mientras estaba en su estado más vulnerable. Pero ¿cómo podemos probar algo así después de tanto tiempo?, replicó ella, el escepticismo tiñendo su voz de nuevo. Su tío Álvaro, el que se hizo cargo de todo después del accidente, es un hombre poderoso e influyente. Nadie se atreverá a hablar en su contra después de tantos años. Todos le tienen miedo. La realidad de enfrentarse a un poder tan arraigado era desalentadora. David, sin embargo, no parecía intimidado. La gente habla cuando se le da la oportunidad correcta. Y sobre todo, cuando se les garantiza protección y se apela a su conciencia, dijo con una determinación feroz que era contagiosa. ¿Había alguien más que supiera de su relación en aquel entonces? ¿Alguien de confianza? ¿Un amigo? ¿Un empleado? ¿Alguien que pudiera haber presenciado algo? Sofía pensó durante un largo rato, su mente viajando 12 años atrás, a un tiempo que se sentía como si perteneciera a otra vida, a otra persona. Recordó las visitas furtivas de Leonel, siempre preocupado por él, o qué diría su familia, especialmente su ambicioso y controlador tío Álvaro, y entonces, como un relámpago en la oscuridad de su memoria, un rostro amable y una voz suave aparecieron en su mente. Había un hombre, Ricardo. Era el chofer personal del tío Álvaro. A veces, era él quien traía a Leonel a verme en secreto, cuando su tío lo enviaba a hacer algún recado. Era un hombre bueno, siempre me trataba con un respeto que otros no tenían. Creo que él sabía que lo nuestro era de verdad, que no era un capricho. Él vio cómo nos mirábamos. ¿Ricardo? ¿Sabe su apellido? ¿Dónde podría estar ahora?, preguntó David con una urgencia palpable, sintiendo que estaban ante una pista crucial.
Sofía negó con la cabeza, la frustración evidente en su rostro. No lo sé. Después del accidente y de que Leonel desapareciera de mi vida, nunca más volví a saber de él. Probablemente se jubiló hace mucho tiempo. Podría estar en cualquier parte del país, o incluso muerto. La esperanza que había sentido momentos antes se desvaneció un poco, reemplazada por la cruda realidad de la tarea que tenían por delante. Encontrar a un hombre del que solo sabía el nombre de pila y su antigua profesión después de 12 largos años parecía una misión imposible, como buscar una aguja en un pajar. ¿Y si está muerto? ¿O si no quiere hablar por miedo a las represalias de los Torres?, pensó ella, la duda volviendo a crecer en su interior como una mala hierba. David, sin embargo, parecía inmune al desaliento. Anotó el nombre en su cuaderno con un trazo firme. No te preocupes, Sofía. Lo encontraré, dijo. Su confianza era un ancla en la tormenta de incertidumbre de ella. Un hombre como ese, que trabajó tantos años para una familia tan poderosa, tiene que haber dejado un rastro en algún sitio. Registros de pensiones, antiguos compañeros de trabajo, archivos de la empresa. Lo buscaré hasta debajo de las piedras si es necesario. Él podría ser nuestro testigo estrella, la única persona viva que puede corroborar la manipulación del tío Álvaro y destruir la narrativa que han construido. Pero ambos sabían que se enfrentaban a una carrera desesperada contra el reloj, y que los hombres de Leonel, con sus recursos ilimitados, no se quedarían de brazos cruzados mientras ellos desenterraban los secretos más oscuros de la familia. La batalla legal se había convertido en una peligrosa búsqueda de la verdad. ¿Quién encontraría primero a Ricardo? El futuro de todos dependía de la respuesta a esa pregunta. Mientras David comenzaba su búsqueda casi imposible, la presión sobre Sofía y su familia se intensificó de una manera aterradora. Una noche, mientras volvía de la tienda con sus hijos, con las pocas provisiones que podía permitirse, encontró la puerta de su choza abierta, forzada. El interior estaba completamente revuelto, sus pocas y humildes pertenencias tiradas por el suelo, los colchones rajados, los cajones arrancados. No se habían llevado nada de valor, porque no había nada de valor que llevarse. Habían buscado algo con desesperación, y habían dejado un mensaje. Sobre la mesa, había una fotografía de sus hijos jugando frente a la escuela, una imagen tomada desde lejos con un teleobjetivo, sin que ellos se dieran cuenta. El mensaje era claro, silencioso y absolutamente aterrador. Sabemos dónde están a cada minuto, abandona el juicio o aténgase a las consecuencias. El pánico la paralizó por completo. Ya no se trataba de ella, de su dignidad o de su lucha. Estaban amenazando directamente a sus hijos, lo único que le importaba en el mundo. Llamó a David, su voz temblando de un miedo tan profundo que apenas podía articular las palabras. Sofía, escucha, esto es exactamente lo que querían. Quieren que tengas miedo. Quieren que te quiebres. No podemos dejar que ganen, le dijo él con una calma admirable. Voy para allá ahora mismo. Y a partir de hoy, no volveréis a estar solos ni un segundo. David organizó un pequeño grupo de voluntarios de una asociación de derechos civiles, gente buena y valiente que se turnaba para vigilar la choza día y noche, creando un escudo humano alrededor de la pequeña familia. La solidaridad de aquellos extraños fue un bálsamo para el alma aterrorizada de Sofía. Pero el miedo no se iba. Pasaron 2 semanas de tensión insoportable. Cada día una prueba de resistencia para el espíritu de Sofía. David no había encontrado ningún rastro de Ricardo, el chofer, y la fecha del juicio se acercaba peligrosamente, como una nube de tormenta en el horizonte. Elisa Montes, mientras tanto, continuaba su campaña de desprestigio en los medios de comunicación, filtrando historias falsas y tergiversadas sobre el pasado de Sofía, pintándola como una persona inestable, conflictiva y con un historial de mentiras. La opinión pública estaba firmemente en su contra, convencida de la narrativa del magnate acosado. Sofía se sentía cada vez más aislada y desesperada, como si estuviera gritando en una habitación insonorizada. Una tarde, David llegó a la choza con una expresión sombría que le heló la sangre. Sofía, tengo malas noticias, he encontrado a Ricardo. El corazón de Sofía dio un vuelco, una mezcla de esperanza y pavor. ¿Y bien? ¿Va a hablar? David suspiró, el peso del mundo en sus hombros. Está en una residencia de ancianos a las afueras de la ciudad. Su salud es muy frágil. Y tiene miedo, mucho miedo. Hablé con él.
Al principio negó conocerte, negó todo categóricamente. Pero sus ojos decían otra cosa. La familia Torres le paga a Lely, a Residencia, una de las más caras de la región. Es su forma de comprar su silencio de por vida. Me dijo que si hablaba, le quitarían todo y lo dejarían en la calle, solo y enfermo. No testificará. Lo siento, Sofía. El golpe fue devastador. Era su última y única esperanza, y se había desvanecido en el aire. Se acabó, susurró Sofía, sentándose pesadamente en una silla. Hemos perdido. No tenemos absolutamente nada. David se arrodilló frente a ella, tomándole las manos. No, Sofía. No hemos perdido. Aún no. Todavía tenemos la verdad. Y tenemos algo que ellos no esperan. Tu voz. Tu historia. En el juicio, mirarás al jurado a los ojos y les contarás tu verdad. Y ellos te creerán. Porque la verdad tiene un poder que ninguna mentira, por muy bien construida que esté, puede igualar. Pero en el fondo de su corazón, ella se preguntaba, ¿sería realmente suficiente? El día del juicio llegó como una sentencia anunciada, una fecha marcada en rojo en el calendario de la humillación. El tribunal era un coliseo moderno, un anfiteatro de madera oscura y mármol frío, donde las vidas se diseccionaban bajo la mirada impasible de la justicia y el escrutinio voraz del público. Sofía se sentía diminuta, un grano de arena en un engranaje diseñado específicamente para triturarla sin piedad. Llevaba el único vestido decente que poseía, uno que su vecina, con un gesto de solidaridad silenciosa, le había prestado para la ocasión, pero aún así se sentía completamente desnuda, expuesta ante el poder abrumador y la presencia imponente de Leonel Torres. Él estaba sentado al otro lado de la sala, flanqueado por su abogada, Elisa Montes, una mujer que parecía tallada en hielo. Parecía un rey en su trono, sereno, intocable, con una confianza que le helaba la sangre y le robaba el aire. Los flashes de las cámaras de los periodistas que abarrotaban la sala la cegaban por momentos, cada destello un recordatorio cruel de la humillación pública que estaba a punto de sufrir. Sus hijos, Mateo y Elena, estaban sentados en la primera fila, al cuidado de la misma vecina bondadosa, sus caritas pálidas y asustadas. No mires atrás. No dejes que vean tu miedo, se repitió una y otra vez, un mantra desesperado para no desmoronarse. Su abogado de oficio, el joven idealista llamado David, le apretó la mano por debajo de la mesa. Recuerda el plan, Sofía, solo la verdad, le susurró con urgencia. Ella asintió, aunque la verdad parecía un arma frágil contra el arsenal de mentiras que estaban a punto de desplegar. Algo estaba a punto de romperse. Elisa Montes se levantó, su figura esbelta y su traje de diseño impecable irradiando una autoridad depredadora que llenaba toda la sala. Se movía por el espacio como un tiburón en aguas conocidas, su sonrisa afilada y sus ojos calculadores escaneando al jurado, al juez, a la audiencia. Señoría, miembros del jurado, comenzó, su voz resonando con una claridad cortante, sin un ápice de duda. El caso que nos ocupa hoy es, lamentablemente, uno muy común en nuestra sociedad, una historia de oportunismo, de codicia desenfrenada. Una mujer del pasado lejano del señor Torres, una relación fugaz y sin importancia alguna, que reaparece 12 años después con una historia fantástica, y 2 hijos, reclamando una parte de la fortuna que mi cliente ha construido con su propio esfuerzo, con sudor y sacrificio. Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para pintarla como una parásita, una mentirosa sin escrúpulos. Sofía sintió que las miradas de todos en la sala se clavaban en ella, juzgándola, condenándola, antes de escucharla. Pudo oír los murmullos, las cuchilladas silenciosas de una opinión pública ya formada. La abogada continuó su ataque implacable, presentando a Leonel como la verdadera víctima, un hombre de negocios respetable acosado por una mujer desesperada. Una mujer que vive en la miseria, no por la mala suerte, sino por sus propias y continuas malas decisiones. Y ahora, al ver el éxito del señor Torres, intenta un chantaje emocional de la peor calaña, usando a 2 niños inocentes como peones en su juego sucio. La humillación era tan intensa que a Sofía le costaba respirar. Quería gritar, defenderse, pero debía esperar. Elisa Montes no le dio tregua, sabiendo que el primer golpe es el que más duele. Llamó a su primer testigo,
un supuesto amigo de la juventud de Sofía, un hombre al que ella apenas recordaba, cuyo rostro estaba ahora demacrado por una vida de fracasos y resentimiento. El hombre, claramente pagado para recitar su guión, testificó con voz monótona, y, sin mirarla a los ojos, que Sofía siempre había sido una cazafortunas, que desde joven hablaba constantemente de encontrar un hombre rico que la sacara de la pobreza a cualquier precio. Era una sarta de mentiras, cada una más cruel que la anterior, pero dichas bajo juramento, adquirían un peso terrible y una apariencia de verdad. Sofía miró a Leonel, buscando en su rostro alguna reacción, algún vestigio del hombre que había conocido en el pasado, un atisbo de humanidad. No encontró absolutamente nada. Su expresión era de un aburrimiento calculado, como si todo aquello fuera un trámite molesto pero necesario en su camino. ¿Cómo puede permitir esto? ¿No siente nada en absoluto?, pensó ella, la desesperación luchando contra una incredulidad dolorosa. El abogado de Sofía, David, hizo lo que pudo en el contrainterrogatorio, revelando con habilidad que el testigo tenía enormes deudas de juego, y había recibido un sospechoso préstamo reciente, de una de las empresas de Leonel, pero el daño, ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada con éxito en la mente del jurado. Sofía no era una víctima, era una actriz. Su pobreza no era una tragedia, era parte de su estrategia. La sala del tribunal se había convertido en su escenario, y ella era la villana principal de la obra. La abogada de Leonel continuó su demolición sistemática con una precisión quirúrgica. Presentó documentos financieros, gruesos legajos de extractos bancarios que mostraban, fuera de contexto, que Sofía había rechazado la generosa oferta de Leonel. Señoría, mi cliente, en un acto de increíble generosidad, y para evitar este circo mediático, le ofreció a la señora una suma que cambiaría su vida para siempre. Le ofreció una casa, la mejor educación para los niños, una pensión vitalicia que la liberaría de cualquier preocupación económica. ¿Y qué hizo ella? La rechazó. Se rió de la oferta. Hizo una pausa dramática, dejando que la implicación calara en el jurado. ¿Por qué? ¿Por qué rechazaría a alguien en su situación tal tabla de salvación? Porque no era suficiente. Ella no quiere ayuda, quiere el imperio completo del señor Torres. Quiere destruirlo por despecho, por un rencor que ha alimentado durante más de una década. La forma en que torcía la verdad era magistral y profundamente nauseabunda. Hacía que su acto de dignidad y desafío pareciera un acto de avaricia desmedida. Ella no está aquí por justicia para sus hijos. Está aquí por venganza personal, concluyó Elisa Montes, su voz cargada de una indignación teatral perfectamente ensayada. Luego, se giró y miró a Sofía directamente a los ojos, su sonrisa era una herida abierta. Su palabra no vale nada, Sofía, siempre fue una oportunista. Fue un golpe bajo, una repetición de la humillación íntima, ahora convertida en un veredicto público. Finalmente, después de una eternidad de ataques, llegó su turno. David la llamó al estrado. Sus piernas temblaban tanto, que apenas pudo caminar los pocos metros que la separaban del banquillo de los testigos. Cada paso era una tortura, sentía cientos de ojos sobre ella, analizándola, juzgando su vestido prestado, su pelo recogido con sencillez, su rostro pálido. Al pasar junto a Leonel, sus miradas se cruzaron por un brevísimo segundo. Vio en sus ojos una mezcla de desprecio y algo más, algo que no pudo descifrar en ese instante fugaz. ¿Era duda, o simple y fría curiosidad por ver cómo se desmoronaría? Se sentó y juró decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Su voz era un hilo tembloroso al principio, casi inaudible. David comenzó con preguntas sencillas, sobre su vida, sobre cómo había criado a sus hijos completamente sola, día tras día. Poco a poco, al hablar de ellos, Sofía encontró su voz. Contó su historia, no con autocompasión ni con rencor, sino con la simple y llana dignidad de una superviviente. Habló de los trabajos precarios, de las noches sin dormir por la fiebre de sus hijos, del miedo constante a no tener suficiente para comer, pero también habló del amor inmenso por ellos, la única y verdadera luz en su oscuridad. La sala, que antes bullía de cinismo y murmullos, comenzó a guardar un silencio respetuoso. La crudeza de su relato era innegable. Estaba rompiendo el guión que Elisa Montes había escrito para ella. No era una villana calculadora, era una madre luchando.
David, siguiendo el plan que habían trazado en su pequeña oficina, la guió hacia el punto crucial. ¿Qué ocurrió el día en que el señor Torres fue a su casa, Sofía? ¿Qué fue lo que vino a buscar con tanta desesperación? ¿Por qué destrozó el suelo de su humilde hogar con un mazo? Sofía respiró hondo, reuniendo todas sus fuerzas. Vino a buscar un recuerdo, respondió, su voz ahora firme, clara como el agua. Vino a buscar algo que me dio hace muchos años, antes de que todo se rompiera entre nosotros, un símbolo de una promesa que nunca cumplió. Elisa Montes se puso en pie de un salto, interrumpiendo con brusquedad. Objeción, señoría. Esto es irrelevante y puramente sentimentalista. Pretende manipular al jurado con cuentos de hadas. El juez, un hombre mayor de expresión severa, la miró por encima de sus gafas. Objeción denegada. Permitiré la pregunta. Continúe, señora. Sofía asintió, agradecida. Era un objeto de plata, muy especial, con una foto nuestra dentro, una foto de cuando éramos jóvenes y felices, de cuando creíamos en un futuro juntos, lejos de todo. Describió el objeto con tanto detalle, la forma, las iniciales grabadas, el tacto del metal frío, que la gente en la sala podía casi verlo, sentir su peso, su historia. Leonel se tensó visiblemente en su asiento, su fachada de indiferencia comenzaba a resquebrajarse. Señor Torres, dijo David, girándose hacia él con una calma letal. ¿Posee usted actualmente ese objeto? La pregunta cae, o como una piedra en un lago en calma. El silencio era absoluto. Elisa Montes volvió a objetar, esta vez con más vehemencia, casi con pánico en la voz. Objeción, mi cliente no tiene por qué responder a esta línea de interrogatorio impertinente. Pero el juez la silenció con un gesto brusco de la mano, su paciencia claramente agotada. Su cliente responderá a la pregunta. Letrada, señor Torres, conteste. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia Leonel, el magnate todopoderoso ahora reducido a un simple testigo bajo juramento. El silencio era tan denso que se podía cortar. La presión era inmensa. David repitió la pregunta, esta vez más despacio, con más peso. ¿Lo lleva usted puesto ahora mismo, señor Torres? Leonel se quedó completamente paralizado. Su mano, en un acto reflejo, un movimiento traicionero de su subconsciente, voló a su pecho, al lugar exacto bajo la camisa donde Sofía lo había visto tocar instintivamente en la gala benéfica. Fue una confesión sin palabras, un gesto que lo delató ante cientos de testigos. Elisa Montes corrió a su lado, susurrándole furiosamente al oído, intentando controlar el desastre. No respondas. No tienes por qué hacerlo. Invoca tu derecho a no autoincriminarte. Pero ya era demasiado tarde. El jurado, el juez, todo el mundo había visto el gesto inequívoco. Señor Torres, le ordeno que muestre a este tribunal lo que esconde bajo su camisa, dijo el juez, su voz grave y autoritaria no admitiendo réplica. Leonel miró a su abogada, desesperado buscando una salida que no existía. Ella solo pudo encogerse de hombros, derrotada. Estaba atrapado. Con dedos torpes y temblorosos, que contrastaban con su imagen de hombre de control absoluto, Leonel desabrochó los primeros botones de su camisa de seda italiana. El movimiento fue lento, agónico, como si cada botón pesara una tonelada. La tensión en la sala era casi insoportable. Finalmente, sacó una cadena de plata que brillaba bajo las luces del tribunal. Y allí, colgando de ella, descansando sobre su piel, estaba el objeto de su pasado. El mismo que había desenterrado con furia del suelo de la choza de Sofía. Era la prueba irrefutable de su mentira. Por favor, entréguelo al alguacil, ordenó el juez con voz solemne. Leonel lo hizo, su rostro pálido como el de un fantasma, sus manos vacías ahora expuestas. El alguacil llevó el objeto hasta el estrado de los testigos, como si transportara una reliquia sagrada. David lo tomó con cuidado y se lo entregó a Sofía, cuyas manos también temblaban. Señora, ¿reconoce este objeto? Ella lo tomó, el metal frío familiar al instante contra su piel. Sus dedos recorrieron las iniciales grabadas. Sí, susurró, su voz cargada con el peso de 12 años de recuerdos. Es el que me regaló, es nuestra promesa. El aire en la sala era eléctrico. Cada persona contenía la respiración, sabiendo que estaban al borde de una revelación que cambiaría todo.
¿Qué más podía revelar ese pequeño trozo de plata? El destino de todos los presentes pendía de un hilo. Algo grande estaba por suceder. Por favor, ábralo, le pidió David con suavidad. Sofía obedeció. El pequeño cierre cedió con un clic apenas audible que resonó en el silencio sepulcral de la sala. Dentro, la pequeña foto en blanco y negro los miraba desde el pasado. Dos jóvenes sonriendo a la cámara, con los ojos llenos de sueños, completamente ajenos a la tragedia que les esperaba en el futuro. Pero esa no era la prueba final, la que lo cambiaría todo. «Hay algo más», dijo Sofía, su voz ganando una fuerza sorprendente. «Cuando me lo dio, Leonel me dijo que era la llave de nuestro futuro. En ese momento, yo era joven, no entendí lo que quería decir realmente. Pensé que era solo una frase romántica». Con una precisión que solo ella conocía, usando una uña, levantó el pequeño borde de terciopelo rojo que enmarcaba la fotografía. Debajo, oculto en un compartimento secreto que nadie ni siquiera Leonel conocía, no había otra foto, sino un pequeño papel doblado varias veces, amarillento y frágil por el paso del tiempo. Lisa Montes ahogó un grito de pura incredulidad. Leonel se puso en pie de un salto, su rostro una máscara de puro shock y confusión. No lo sabía, nunca supo que eso estaba allí. «Eso es un montaje, una falsificación», gritó la abogada desesperada. Pero el juez la ignoró, completamente fascinado por el giro de los acontecimientos. «¿Qué es ese papel, señora?», preguntó con urgencia. «Es una copia de un documento», respondió Sofía, desdoblándolo con el máximo cuidado. «Un testamento. El primer testamento que Leonel hizo cuando fundó su empresa. En él, me nombraba a mí, Sofía, como beneficiaria de una parte de sus acciones, y a cualquier hijo que tuviéramos juntos». El jadeo colectivo de la sala fue ensordecedor. La revelación era una bomba atómica en medio del juicio. Pero la verdadera explosión, la que destruiría los cimientos de todas las mentiras, estaba aún por llegar. «No estoy aquí por el dinero, señoría», dijo Sofía, levantando la vista del papel y mirando directamente a Leo, en él, que ahora la observaba con una expresión de completa y absoluta confusión, como si viera un fantasma. «Estoy aquí por la verdad. Y la verdad es que Leonel nunca quiso abandonarnos. A él le robaron su vida tanto como a nosotros». Y entonces, justo en ese momento de máxima tensión, una figura inesperada apareció en la puerta de la sala. Era un hombre mayor, frágil, en una silla de ruedas empujada por una enfermera. Era Ricardo, el antiguo chofer. David se giró hacia el juez. «Señoría, pido permiso para llamar a un testigo sorpresa. El señor Ricardo ha decidido que su conciencia vale más que el dinero de los Torres». El juez, completamente absorto, asintió. Ricardo fue llevado al estrado. Su voz era débil, pero clara. Y contó la historia que nadie conocía. Habló del terrible accidente, de la amnesia de Leonel. El señor Álvaro se aprovechó. Le dijo que esta mujer lo había engañado y abandonado. Lo aisló. Manipuló a un hombre herido para robarle su vida, su amor, y su familia. Y para asegurarse de que el pasado nunca volviera, enterró ese objeto, creyendo que era la única prueba. La confesión de Ricardo cayó como un trueno, y el medallón de plata, que había sido una promesa de amor y un arma de codicia, era ahora, finalmente, un instrumento de verdad. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Elisa Montes se quedó sin palabras, su rostro una máscara de incredulidad y derrota. Su caso, construido con tanto esmero sobre un castillo de mentiras, se había derrumbado en cuestión de minutos. Pero fue Leonel quien sufrió el mayor impacto. Los recuerdos, fragmentados y confusos, comenzaron a volver a él como un torrente incontrolable. Imágenes de Sofía riendo bajo un árbol, el tacto de su mano, la promesa susurrada de un futuro juntos, el dolor de cabeza crónico que lo había atormentado durante años de repente cobró un sentido terrible. No eran migrañas, eran los fantasmas de una vida robada llamando a su puerta. Miró a Mateo y a Elena, sentados en la primera fila, y por primera vez, no vio a dos extraños, a dos errores de un pasado borroso. Vio sus propios ojos mirándolo, su propia sangre, su propia herencia.
vio los 12 años de risas, de juegos, de abrazos, de cumpleaños que le habían robado. Se desplomó en su silla, un sollozo ahogado y desgarrador escapando de sus labios, el unido de un hombre cuyo universo acababa de hacerse añicos. La máscara del magnate implacable se había roto para siempre, revelando al joven que había amado y perdido, al padre que nunca supo qué era. El juez golpeó con su mazo para restaurar el orden, pero nadie le hizo caso. La justicia ya había dictado su verdadera sentencia, una que ninguna ley podía escribir. La batalla legal había terminado, pero la batalla de su alma apenas comenzaba. El silencio que siguió fue profundo y resonante, un vacío lleno de la verdad recién descubierta. No era un silencio de expectación sino de procesamiento colectivo. Cada persona en esa sala, desde el jurado hasta el último periodista en la galería, estaba asimilando la enormidad de lo que acababa de presenciar. No era solo un caso de paternidad, era una tragedia griega moderna, una historia de amor perdido, traición familiar y manipulación despiadada que superaba cualquier ficción imaginable. Sofía bajó del estrado, sus piernas todavía temblorosas por la adrenalina, pero su espíritu por primera vez en 12 largos y solitarios años, se sentía ligero. Había dicho su verdad, había luchado por el honor de sus hijos, ya no importaba el veredicto legal, había ganado la batalla más importante de todas. Al pasar junto a la silla de Leonel, él levantó la vista. Sus ojos, antes fríos y vacíos, estaban ahora inundados de un dolor y un arrepentimiento tan profundos que a ella misma le dolió mirarlos. Sofía, susurró, su voz rota e irreconocible. Era el nombre de ella, pero dicho con la voz del joven que ella había amado, no con la del magnate que la había despreciado. Ella no se detuvo. No por rencor, sino porque en ese momento, su único mundo, su único refugio, eran sus hijos. Caminó directamente hacia ellos y se arrodilló, abrazándolos con una fuerza que contenía 12 años de dolor y de amor solitario. El sonido de sus sollozos de alivio fue el único sonido en la sala. David, con una calma profesional que ocultaba su propia emoción, se acercó al estrado del juez. Señoría, en vista de los nuevos testimonios y las pruebas irrefutables presentadas, solicitamos que se desestimen inmediatamente todos los cargos contra mi clienta la señora Sofía, y que se abra una investigación formal contra el señor Álvaro Torres por los delitos de fraude, manipulación y secuestro emocional. Elisa Montes ni siquiera intentó objetar. Estaba de pie, pálida y derrotada, guardando sus papeles e con TV que se estiman infiasebría. Su maletín de cuero, con una lentitud que revelaba su estado de shock. Su carrera, tan brillante y despiadada, acababa de sufrir un golpe mortal del que quizás nunca se recuperaría. El juez, visiblemente conmovido por el drama humano que había presenciado, asintió con solemnidad. Este tribunal ha escuchado más que suficiente. Se desestiman todos los cargos contra la acusada. Se ordena una investigación inmediata sobre las acciones del señor Álvaro Torres. Luego se quitó las gafas, rompiendo su barrera de autoridad, y miró a Sofía y a sus hijos con una humanidad inesperada. Y a usted, señora, le pido disculpas en nombre de un sistema que a veces es demasiado ciego para ver la verdad que tiene delante. Fueron unas palabras extraordinarias, una admisión de que la justicia no siempre reside en los códigos y las leyes, sino en el corazón humano. Afuera, una multitud de cámaras los esperaba, pero esta vez, eran para escucharla a ella. Leonel salió del tribunal mucho después, cuando la multitud se había dispersado, y solo quedaban los equipos de limpieza. Parecía un hombre 10 años mayor, un fantasma vagando por las ruinas de su propia vida. Su traje caro, que antes le sentaba como una segunda piel, ahora le quedaba grande, como si su cuerpo se hubiera encogido bajo el peso aplastante de la verdad revelada. Se quedó parado en las escaleras de mármol mirando la ciudad que había conquistado, la silueta de los rascacielos que llevaban su nombre, pero que ahora le parecía extraña y vacía. Había recuperado su pasado, pero había perdido completamente su presente. Todo lo que había construido, su imperio empresarial, su matrimonio de conveniencia, su vida entera, se basaba en una mentira cruel urdida por su propio tío. Era un rey sin reino, un hombre, sin una historia propia que contar. Vio a lo lejos a Sofía y a los niños subiendo al viejo autobús que los llevaría de vuelta a su mundo. Un mundo que, a pesar de su pobreza material, era real, estaba lleno de un amor auténtico,
o que él nunca había conocido. La distancia entre ellos ya no era de riqueza o de clase social. Era un abismo insalvable de 12 años perdidos. Un tiempo precioso que ningún dinero del mundo podía comprar. Un guardia de seguridad se le acercó con cautela. «Señor Torres, su coche está listo». Él no respondió. Siguió mirando el autobús hasta que desapareció en la distancia, llevándose consigo la única vida que alguna vez había tenido sentido para él. Sofía llegó a la choza al anochecer, el lugar que había sido su refugio y su prisión durante tanto tiempo. El agujero en el suelo seguía allí, un recordatorio de la violencia que había iniciado todo este calvario. Pero ahora, no lo veía como una herida en su hogar, sino como una puerta que se había abierto a la fuerza, una que había dejado salir la verdad para que todos la vieran. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cocinó una cena caliente sin la angustia de no saber si tendrían comida al día siguiente. Comieron en silencio, un silencio cómodo, lleno de una paz que no habían sentido en años. Después de la cena, Mateo, siempre el más protector, se le acercó con cautela. «Mamá, ¿ahora todo va a estar bien de verdad?», preguntó, su voz cargada de una esperanza frágil, temeroso de que todo fuera un sueño. Sofía lo abrazó con todas sus fuerzas. «Sí, mi amor. Ahora todo va a estar bien, ya no tenemos que tener miedo nunca más». Y al decirlo, se dio cuenta de que era verdad. El miedo, que la había atenazado durante años, el nudo en su estómago, se había ido. Podía ser que no tuvieran nada material, pero lo tenían todo. Se tenían los unos a los otros. Y tenían la verdad de su lado. Esa noche, mientras sus hijos dormían profundamente, por fin sin pesadillas, Sofía salió de la choza y miró las estrellas. Eran las mismas estrellas que habían brillado sobre ella, y un joven Leonel. «Una parte de mí siente compasión por él», pensó. Al día siguiente, un coche elegante pero no ostentoso, se detuvo frente a la choza, levantando una nube de polvo. No era el coche blindado y amenazante de Leonel. De él bajó David, su joven y brillante abogado. Traía una sonrisa cansada pero triunfante en el rostro. «Sofía, traigo noticias importantes». Le explicó que Álvaro Torres había sido detenido esa misma mañana en el aeropuerto, cuando intentaba huir del país con una maleta llena de dinero. El escándalo era mayúsculo, y ocupaba todas las portadas. Las acciones de las empresas de Leonel se habían desplomado, pero a nadie parecía importarle. La historia que había capturado el corazón del país no era sobre finanzas, sino sobre una familia rota por la ambición. «Y hay algo más», dijo David, entregándole un sobre de papel grueso y de buena calidad. «Es de él. Me pidió que te lo diera personalmente». Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro, no había un cheque, ni documentos legales, ni ofertas. Solo una hoja de papel, doblada, con esmero. La abrió, estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa, casi irreconocible, la de un hombre completamente roto. Eran solo 3 palabras. 3 palabras que lo cambiaban todo. «Perdóname. Por favor, papá». Las lágrimas volvieron a los ojos de Sofía, pero esta vez no eran de dolor ni de rabia. Eran lágrimas de una liberación compleja, el final de un capítulo doloroso, y el comienzo incierto de otro. El silencio se instaló en el páramo, un silencio que ya no era de desolación sino de profunda contemplación. Sofía sostuvo la nota en su mano, el papel frágil como el futuro que ahora se extendía ante ellos, un lienzo en blanco. Mateo y Elena salieron de la choza, atraídos por la presencia del coche y la expresión de su madre. Vieron la nota en su mano, su rostro indescifrable. «¿Es de él?», preguntó Mateo, su voz desprovista de la ira infantil de antes, ahora teñida de una madurez prematura forjada en la adversidad. Sofía asintió, incapaz de hablar, con un nudo en la garganta. «NTA». No sabía qué decirles, qué prometerles. ¿Podía un hombre que había sido un fantasma durante 12 años convertirse de repente en un padre? ¿Podían 3 palabras escritas en un papel borrar años de abandono y de dolor? David, sintiendo la delicadeza del momento, se aclaró la garganta. «Leonel ha puesto toda su fortuna en un fideicomiso a nombre de los niños. Y quiere renunciar a todo control de sus empresas. Dice que quiere empezar de cero, sin nada. Pero solo si tú se lo permites. Quiere conocer a sus hijos, Sofía, no como un magnate, sino como un hombre que ha perdido su camino».
La oferta era asombrosa, una capitulación total. Pero Sofía sabía que la decisión más importante no tenía nada que ver con el dinero. Tenía que ver con la capacidad de perdonar lo imperdonable. ¿Qué quieres hacer tú, mamá?, preguntó Elena, su vocecita siempre tan perceptiva, tocándole el brazo con suavidad. Sofía la miró a los ojos, y luego a Mateo. Vio en ellos una mezcla compleja de emociones, curiosidad, miedo, resentimiento y una pequeña, diminuta chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Se dio cuenta de que la decisión no era solo suya. Afectaba a sus vidas tanto como a la de ella. Era el futuro de ellos tres, como una unidad. No lo sé, mis amores, respondió con una sinceridad total, sin intentar parecer más fuerte de lo que era. Esta es una decisión que debemos tomar juntos. Como una familia, la única que hemos tenido. Se sentaron los tres en el escalón de la puerta de su humilde choza, el sol de la mañana calentando sus rostros, con la carta de Leonel entre ellos. Por primera vez, hablaron abiertamente de su padre, no como una figura mítica o un monstruo, sino como un hombre real. Un hombre que se había perdido, que había sido engañado, y que ahora quizás intentaba encontrar el camino de vuelta a casa. No hubo una decisión rápida. Hablaron durante horas, sopesando el dolor del pasado contra la incierta posibilidad de un futuro. La decisión que tomaran no solo decía, ni iría a sus vidas, sino que también mostraría al mundo que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de un corazón para sanar. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, pintando un cuadro de una belleza serena sobre el páramo. La larga y difícil conversación de la pequeña familia había cesado, dejando paso a una comprensión silenciosa, un acuerdo tácito. Sofía miró a David, que había esperado pacientemente durante todo el día, un testigo silencioso de su proceso de sanación familiar. «Dile que puede venir», dijo ella finalmente, su voz clara y serena, sin rastro de duda. «No para darnos nada. No para arreglar nada con dinero, solo para hablar. Para que pueda conocer a sus hijos, y para que ellos puedan conocerlo a él, al hombre, no al mito. El resto lo veremos con el tiempo». Era una puerta que se abría, solo una rendija, no una bienvenida incondicional. Era una oportunidad, frágil y preciosa, nacida de las cenizas del dolor y de la traición. David asintió, una sonrisa de profundo respeto en su rostro. «Le daré el mensaje. Has tomado la decisión correcta, Sof». Y, con acento agudo se despidió y su coche se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo que se asentó lentamente. Sofía, Mateo y Elena se quedaron allí, abrazados, juntos, mirando el horizonte. No sabían qué traería el mañana, no sabían si las heridas podrían sanar por completo. Pero por primera vez en sus vidas, no estaban solos en su lucha, tenían una oportunidad, y a veces, una oportunidad es todo lo que se necesita. El juicio había sacudido los cimientos del Imperio Torres de una forma que nadie podría haber previsto. Álvaro fue condenado a una larga pena de prisión por sus crímenes, su nombre convertido en un sinónimo de traición y avaricia en los círculos empresariales. La exmujer de Leonel, al descubrir que todo su matrimonio se basaba en una mentira, solicitó el divorcio y se mudó a otro país, desapareciendo de la vida pública para siempre. La caída fue espectacular y completa. Para Sofía, Mateo y Elena, las noticias de ese mundo lejano de poder y dinero apenas importaban. Unos días después de la visita de David, otro coche se acercó por el camino polvoriento. Era un coche normal, usado, sin lujos. De él bajó Leonel. Ya no llevaba trajes caros. Vestía unos vaqueros y una camisa sencilla, y parecía más joven y más vulnerable. Se detuvo a una distancia respetuosa, sin atreverse a acercarse más. Comenzó él, su voz temblorosa, mirando hacia los niños, que observaban desde la puerta. Dijo ella. «Son Mateo y Elena». Él asintió, sus ojos llenos de lágrimas que no intentó ocultar. «Son hermosos», dijo. «Se parecen a ti». Sofía sintió que un nudo que llevaba en el pecho durante 12 años, comenzaba a deshacerse. «También se parecen a ti», admitió. Fue un pequeño paso en un camino muy largo. Leonel dio otro hacia adelante. ¿Puedo saludarlos?» Sofía miró a sus hijos. Mateo asintió lentamente.
Elena se escondió un poco detrás de él, pero no huyó. El camino sería largo, pero comenzaba en ese preciso instante. La escena en el tribunal se convirtió en una leyenda urbana, contada una y otra vez en las noticias y en las redes sociales. La historia de Sofía se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Se dio cuenta de que su lucha no había sido solo suya. Había dado voz a los que no la tenían, a los que el sistema ignora. El joven abogado David se hizo famoso de la noche a la mañana. Rechazó ofertas millonarias de bufetes prestigiosos, y en su lugar fundó una organización sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer asistencia legal gratuita a familias de bajos recursos que se enfrentaban a gigantes corporativos. La llamó la Fundación de la Verdad, en honor al caso que había cambiado su vida para siempre. El nombre de Sofía estaba en la placa de la puerta como cofundadora honoraria. Elisa Montes desapareció del ojo público. Su caída tan silenciosa como espectacular había sido su ascenso, un recordatorio de que las reputaciones construidas sobre la manipulación son frágiles como el cristal. La victoria de Sofía no había sido solo personal, había provocado una pequeña pero significativa onda de cambio en el tejido social y legal de su comunidad. Su historia demostró que una sola voz, si dice la verdad con coraje, puede ser más poderosa que un ejército de mentiras. El legado de su familia ya no sería de pobreza, sino de justicia, esperanza y una resiliencia inquebrantable. Los días que siguieron al juicio fueron extraños, suspendidos en un tiempo que no pertenecía ni al pasado doloroso ni a un futuro aún por definir. La choza, que antes había sido un símbolo de miseria y resistencia, ahora se sentía como un capullo a punto de romperse. Leonel cumplió su palabra. El primer paso fue un gesto silencioso y anónimo, un camión de una empresa constructora que llegó una mañana con materiales de la mejor calidad. Los obreros, respetuosos y discretos, le entregaron a Sofía los planos de una casa modesta pero sólida, que se construiría en el mismo terreno pero un poco más alejada, preservando la vieja choza como un monumento a su lucha. Sofía los observó trabajar desde la distancia, con una mezcla de gratitud y aprensión. No era la casa lo que importaba, sino lo que representaba. El primer ladrillo en la reconstrucción de algo mucho más profundo que una simple vivienda. Es solo el principio, pero ¿hacia dónde nos lleva este camino?, pensó, mientras Mateo y Elena miraban con una curiosidad infantil la maquinaria que transformaba su mundo. Ella sabía que los cimientos más difíciles de reparar no eran los de tierra y cemento, sino los que se habían roto en sus corazones hacía tanto tiempo. El ruido de la construcción era el sonido de un nuevo comienzo, pero también traía ecos del pasado. ¿Podrían construir algo nuevo sobre las ruinas de tanto dolor? La pregunta flotaba en el aire polvoriento del páramo, una incógnita que solo el tiempo podría resolver. Leonel comenzó a visitarlos con una regularidad tímida y respetuosa, siempre en un vehículo sencillo que aparcaba a una distancia prudente, como si no quisiera invadir su espacio. Sus visitas eran breves al principio, casi dolorosamente torpes. Traía regalos pequeños y pensados, un libro sobre las estrellas para Mateo, un juego de lápices de colores para Elena, una flor silvestre para Sofía. No hablaba de negocios ni de dinero, hablaba del tiempo, de las nubes, de las cosas sencillas que había olvidado observar. Se sentaba en el escalón de la choza, y simplemente estaba allí, presente, soportando el peso del silencio, esperando a que los niños se acostumbraran a su existencia. Mateo fue el primero en ceder. Un día, mientras Leonel observaba el cielo, el niño se sentó a su lado y le preguntó sobre las constelaciones. La conversación que siguió fue la primera hebra de un tapiz que comenzaba a tejerse entre ellos. Quizás hay una oportunidad real aquí, pensó Sofía, viéndolos desde la ventana. El hombre que estaba allí fuera no era el magnate que la había humillado. Era un extraño intentando aprender a ser un padre, un hombre que intentaba desesperadamente recuperar el tiempo perdido. La visión le provocó un dolor sordo y una pizca de esperanza, una dualidad que se había convertido en su compañera constante en este nuevo viaje. Una tarde, mientras la nueva casa tomaba forma en el horizonte, Leonel se acercó a Sofía con un fajo de papeles. Su expresión era solemne. «Sofía, quiero hablarte de algo», comenzó, su voz más firme que en visitas anteriores. «He liquidado la mayor parte de mis activos. He vendido las mansiones, los coches,
todo lo que representaba esa vida falsa, y con ese dinero, quiero crear algo que tenga un significado real. Le mostró los documentos. Eran los estatutos de una nueva fundación, una organización sin ánimo de lucro. El nombre en la cabecera la dejó sin aliento. Fundación Sofía y Familia. Por un futuro digno. El propósito era proporcionar vivienda, apoyo legal y oportunidades educativas a madres solteras y familias en situación de pobreza extrema, las mismas familias que él había despreciado. No es para comprar tu perdón, Sofía. Sé que eso no tiene precio, dijo con una sinceridad que le llegó al alma. Es una forma de reparar. De intentar arreglar, aunque sea un poco, el daño que hice. Y quiero que tú seas la directora. Nadie sabe mejor que tú lo que estas mujeres necesitan. Nadie tiene tu fuerza, tu dignidad. La propuesta era tan abrumadora que Sofía tuvo que sentarse. No era caridad, era justicia. Era el comienzo de una nueva era para ambos, construida sobre la honestidad y un deseo genuino de enmienda. Sofía leyó los documentos una y otra vez, cada cláusula, cada artículo. Estaba todo allí, meticulosamente planeado para que la fundación fuera un verdadero motor de cambio, no un simple lavado de imagen. El control total de las operaciones estaría en sus manos. Un consejo de administración compuesto por trabajadores sociales, abogados de oficio y líderes comunitarios, supervisaría las finanzas, garantizando la transparencia. Leonel se había reservado para sí mismo un único papel, sin sueldo y sin poder de decisión, el de voluntario. Quiero trabajar, Sofía. Quiero clavar clavos, pintar paredes, cargar cajas. Quiero usar mis manos para construir, no para destruir. Le había explicado él, con la mirada fija en el suelo. ¿Aceptas?, le preguntó, su voz cargada de una vulnerabilidad que nunca antes le había mostrado. Ella levantó la vista de los papeles y lo miró a los ojos. Vio el arrepentimiento, sí, pero también vio un propósito renovado. Acepto, respondió ella, su voz firme. Pero con una condición. La primera casa que construya la fundación, después de la nuestra, será para mi vecina, la que me prestó el vestido para el juicio. La justicia empieza por casa, Leonel. Y la bondad se devuelve. Él sonrió por primera vez, una sonrisa genuina. Por supuesto, Sofía, es lo justo. En ese momento, ambos supieron que habían encontrado un nuevo lenguaje, uno basado en la reparación y el respeto. La fundación se convirtió en el centro de sus vidas, un proyecto que les dio un propósito compartido. Las noticias del juicio habían convertido a Sofía en una heroína local, y su nombramiento como directora fue recibido con una oleada de apoyo. Voluntarios de todas partes comenzaron a llegar, conmovidos por su historia. La primera sede se estableció en un viejo almacén donado, que transformaron en un centro de acogida cálido y funcional. Leonel era siempre el primero en llegar y el último en irse, trabajando codo con los demás. Su antiguo traje de Armani reemplazado por ropa de trabajo manchada de pintura. Sofía, por su parte, demostró ser una líder nata, con una empatía y una sabiduría práctica que ninguna escuela de negocios podría enseñar. Escuchaba las historias de otras mujeres, ecos de la suya propia, y les ofrecía no solo ayuda material, sino también esperanza y dignidad. Cada familia que ayudamos a salir adelante es una victoria contra el hombre que fuiste, le dijo un día a Leonel, sin acritud. Él asintió, aceptando la verdad de sus palabras. Y cada ladrillo que pongo, es una pequeña pieza de mi alma que intento recuperar, le respondió en voz baja. Estaban construyendo mucho más que casas, estaban reconstruyendo una vida, la suya, y la de muchos otros, ladrillo a ladrillo, día a día. Pero el camino hacia la redención no se pavimentaba solo con buenas intenciones, sino también con la aceptación del juicio ajeno. No todos en el pueblo veían la transformación de Leonel con los mismos ojos. Para muchos, seguía siendo el monstruo que los había aterrorizado durante años. Los susurros lo seguían en el mercado, las miradas de desconfianza eran una constante. Un día, una anciana a la que él había desalojado años atrás, se le acercó y, sin decir palabra, escupió en el suelo a sus pies. Leonel se quedó quieto, aceptando el gesto con una calma desoladora. Sofía, que lo vio todo desde lejos, se acercó a él más tarde, cuando estaban solos. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Él tardó en responder, con la vista perdida en el horizonte.
Me merecía eso, y más, Sofía. Durante años, fui yo quien escupió sobre sus vidas, sobre sus sueños, dijo finalmente, su voz rota. Esto es parte del pago, y lo acepto. Ella le puso una mano en el brazo, un gesto de apoyo silencioso. Lo que importa no es lo que ellos ven, Leonel. Es lo que hacemos ahora. Y lo que ven nuestros hijos. Él asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Sabía que la confianza era algo que se ganaba con el tiempo, con acciones, no con palabras. Y estaba dispuesto a pasar el resto de su vida demostrando que su cambio era real. La relación con sus hijos floreció lentamente, como una planta delicada. Elena fue la más rápida en abrir su corazón. Un día, mientras él intentaba arreglar una bicicleta vieja en el taller de la fundación, ella se le acercó y le puso un dibujo en la mano. Era un retrato de los cuatro: Sofía, Mateo, Elena y él, todos cogidos de la mano bajo un sol sonriente. Para que no te olvides de nosotros otra vez, le dijo con una inocencia que le partió el corazón. Leonel la abrazó, las lágrimas corriendo por su rostro sin control, y le prometió que nunca más se separaría de ellos. Con Mateo, el proceso fue más largo. El niño llevaba las cicatrices del protector de la familia, su resentimiento era una armadura. Pero Leonel no se rindió. Le enseñó a jugar al ajedrez, un juego de paciencia y estrategia. Pasaban horas en silencio, moviendo las piezas, y en esos silencios se comunicaban más que con palabras. Un día, después de una partida reñida que terminó en tablas, Mateo levantó la vista y le dijo: «Oh, me alegro de que hayas vuelto». No dijo papá, aún no. Pero era un comienzo. Yo también me alegro de haber encontrado el camino de vuelta, hijo, pensó él, sintiendo una paz que no había experimentado en su vida adulta. La vieja choza no fue demolida. Sofía insistió en que se quedara donde estaba, restaurada y preservada. Se convirtió en un pequeño museo, un recordatorio tangible de dónde venían, un monumento a la resiliencia. En la entrada colocaron una pequeña placa de bronce, simple y sin adornos. No llevaba el nombre de Leonel Torres, el magnate, ni el de la fundación. Solo tenía grabada una frase que Sofía había elegido: «Aquí, una familia se negó a rendirse, y la verdad encontró su camino a casa». Los fines de semana, cuando no estaban trabajando en la fundación, los cuatro pasaban tiempo juntos en su nueva casa, un hogar lleno de risas y del olor a comida casera. Leonel aprendió a cocinar, con resultados a menudo desastrosos que provocaban las carcajadas de todos. Sofía Lila Deigel enseñó a cuidar el pequeño jardín que habían plantado. No eran una familia perfecta, las cicatrices seguían allí, visibles en los silencios ocasionales, pero eran una familia real, unida no por la sangre, sino por la elección consciente de perdonar, de sanar y de construir un futuro juntos, día a día. El amor romántico entre Sofía y Leonel se había transformado en algo diferente, más profundo, un compañerismo basado en el respeto mutuo, la admiración y un amor tranquilo forjado en las pruebas más duras. Una noche, sentados en el porche de su nueva casa, mirando las mismas estrellas que una vez brillaron sobre la choza, Leonel le entregó a Sofía una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había una joya cara, había un pequeño trozo de madera, cuidadosamente pulido, tallado en forma de corazón. Estaba hecho con uno de los tablones del suelo de la vieja choza, uno de los que él mismo había roto con el mazo en aquel día terrible. «No es para reemplazar el pasado», dijo él en voz baja. «Es para recordar que incluso de los pedazos rotos se puede crear algo hermoso y fuerte. Como nosotros». Sofía tomó el corazón de madera en su mano, sintiendo su calidez y su historia. Era el gesto más simple y, a la vez, el más significativo. No había palabras que decir. Simplemente le apretó la mano, y ambos se quedaron en silencio, mirando las estrellas, mientras Mateo y Elena dormían plácidamente dentro, seguros y amados. La paz que sentían no era la ausencia de problemas, sino la certeza de que, pasara lo que pasara, ya no tendrían que enfrentarlos solos. Habían encontrado su hogar, no en una casa sino el uno en el otro. Habían cerrado el círculo de su dolor, reemplazándolo con un círculo de amor y sanación. 5 años después, los números contaban una historia por sí solos. El páramo ya no era un lugar desolado. La Fundación Sofía y Familia se había convertido en un faro de esperanza a nivel nacional, un modelo de filantropía efectiva y profundamente humana.
Habían construido más de 500 viviendas dignas, pero no eran solo casas, eran comunidades planificadas, con pequeños parques, acceso a escuelas y centros de apoyo comunitario. Más de 2000 familias habían salido de la pobreza extrema gracias a sus programas integrales, que incluían microcréditos para pequeños emprendimientos, formación profesional y asesoramiento legal gratuito. El método de la fundación, centrado en la dignidad y la autonomía de las personas, era estudiado en las universidades y replicado por otras organizaciones. Leonel, siempre trabajando como un voluntario más, encontró una riqueza en el anonimato y el servicio que su antigua fortuna nunca le pudo dar. Su mayor alegría era ver el impacto real de su trabajo, la transformación tangible en la vida de las personas. El legado de su familia ya no era el escándalo del juicio, sino el sonido de la risa de miles de niños que ahora tenían un techo seguro bajo el que dormir, y un futuro lleno de posibilidades que sus padres nunca se atrevieron a soñar. Pero el legado de la fundación trascendía las estadísticas y los informes anuales. Se había convertido en un símbolo cultural de redención y justicia social. Sofía, ahora una mujer serena y respetada en todo el país, viajaba dando charlas no como una víctima sino como una líder. Su voz, antes un susurro de desesperación, era ahora un trueno de esperanza que inspiraba a miles de personas a luchar por sus derechos y a creer en el cambio. No hablaba de venganza, sino de la importancia de la empatía y de construir puentes donde antes solo había muros. La historia de Leonel, por otro lado, se convirtió en una especie de fábula moderna susurrada en los círculos empresariales, un testimonio viviente de que la redención es posible, no a través de grandes gestos para las cámaras, sino a través de un compromiso diario y humilde con hacer el bien. Su ejemplo silencioso inspiró a otros empresarios a reevaluar sus propias prácticas, generando una pequeña pero significativa ola de responsabilidad E6. OCIAL corporativa. La lucha de una familia en un páramo olvidado había plantado una semilla que, contra todo pronóstico, había crecido hasta convertirse en un bosque de esperanza para toda una nación. Epílogo. Mateo, con 17 años, acababa de recibir una beca completa para estudiar astrofísica en la universidad. Su sueño desde que era un niño que miraba el cielo desde una choza rota. Elena, con 15, era una artista prometedora. Sus cuadros llenos de colores vibrantes y de una alegría contagiosa colgaban en las paredes de su casa y en las oficinas de la fundación, celebrando la belleza encontrada en los lugares más inesperados. Vivían en la misma casa modesta, un hogar lleno de libros, de música y de amor incondicional. Una tarde, los cuatro estaban sentados en el porche, viendo la puesta de sol pintar el cielo de tonos anaranjados y violetas. Mateo tenía un brazo sobre los hombros de Leonel, y Elena estaba acurrucada junto a Sofía. «Papá», dijo Mateo de repente, la palabra sal, yendo de sus labios con una naturalidad que había tardado años en llegar, «¿me ayudarás a construir mi primer telescopio este verano?» Leonel lo miró, sus ojos brillando de una emoción que ya no le avergonzaba mostrar. «Claro que sí, hijo. Construiremos el mejor telescopio del mundo». Sofía sonrió, su corazón lleno de una gratitud inmensa por esa segunda oportunidad, por esa paz doméstica que una vez le pareció un sueño inalcanzable. Su historia demostraba que el amor, cuando es paciente y verdadero, tiene el poder de redimir incluso los corazones más rotos.